Hay días en que tengo que soportar el desprecio y las miradas de reojo que nadie se molesta en esconder. Porque para ellos solo soy la limpiadora sucia, la que está en el fondo de la pirámide social. Pero pocos saben que renuncié a todo para sacrificarme por mi familia. Para mantener las piezas de mi vida intactas. Esa mañana, mientras barría en el pasillo, de repente escuché los pasos rápidos de Fernando Jiménez, el gerente del hotel, con un rostro frío y una mirada afilada como un cuchillo. Me empujó bruscamente el carrito, haciéndome casi caer. Un huésped importante está llegando. No puedes fallar, dijo, palabras que cortaron mi dignidad y me llenaron de humillación. Pero no terminó allí. En ese instante, apareció un huésped especial, Ahmed Al-Rashid, un jeque millonario a quien nadie en el hotel se atrevía a mirar directamente a los ojos. Su manera de hablar, la mirada altiva y sus palabras despectivas en árabe, que yo no entendía, marcaron un antes y un después en mi vida. Mi corazón se apretó como si miles de agujas me pincharan con cada palabra que entendí. Supe que me habían insultado en mi propio lugar de trabajo, donde debería haber respeto para cualquier ser humano. Pero decidí que eso no sería el final. Me levantaría, no dejaría que la injusticia y el prejuicio apagaran mi voz. Mi camino, el de una mujer común que ha atravesado altibajos, comenzó en ese momento. No quiero compartir solo un relato de sufrimiento, sino también una historia de fuerza, dignidad y la capacidad de cambiarse a uno mismo y al mundo alrededor. Acompáñame en este relato, una historia de verdad, sueños rotos y un renacer extraordinario. Antes de comenzar, por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta el vídeo. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles cuando salí de mi apartamento con el peso del mundo sobre mis hombros. Mi nombre es Rosario García, y aquella mañana, como tantas otras, me dirigí al Hotel Emperador para hacer un trabajo que algunos podrían considerar insignificante, pero que para mí era toda una prueba de dignidad y humanidad. A simple vista, solo soy una mujer vestida con el uniforme azul de limpieza, agachada barriendo pasillos brillantes de mármol, invisible para la mayoría, pero en mi interior, guardo una historia de sacrificio, dolor y resistencia que pocos podrían imaginar. La mañana comenzaba con una brisa fría que me golpeaba la cara, pero lo que realmente sentía era el frío de la indiferencia. El Emperador, con su fachada imponente y lujo ostentoso, era un mundo aparte, un reino al que yo nunca había pertenecido y en el que sentía que cada día luchaba contra una batalla invisible. Miguel, el conserje que llevaba 20 años trabajando en el hotel, me lanzó una mirada inquieta cuando pasé junto a él. Rosario, hoy no es un buen día, ¿verdad?, me susurró, con el temblor contenido en su voz. Él conocía bien los silencios que cargaba. Era cierto, la tensión en el aire era palpable. Y no solo por la llegada de un huésped especial. Fernando Jiménez, el gerente del hotel, caminaba por los pasillos con esa mezcla de arrogancia y autoridad que hacía temblar a cualquiera. 15 años menor que yo, pero con un poder que parecía no conocer límites. Sus trajes caros y su sonrisa sardónica escondían un hombre marcado por la ambición y la frialdad implacable. Cada vez que pasaba cerca de mí, sentía como si me recordara a mi posición. Alguien en la base. Alguien fácil de pisotear. Entre los empleados, las miradas de complicidad se mezclaban con susurros cargados de resentimiento. Clara, una camarera joven y recién llegada, me confesó una tarde mientras compartíamos café en la pequeña sala de descanso. ¿Cómo haces, Rosario? ¿Cómo soportas que te traten así? Día tras día, me miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. En ese momento sentí el peso de todas esas pequeñas historias anónimas que se ocultaban tras los lujos del hotel. Y supe que no estaba sola en esta batalla. Pero nada me había preparado para el día en que Ahmed Al-Rashid cruzó las puertas del emperador. Desde el instante en que su figura alta y segura entró al lobby, la atmósfera cambió.
Era un hombre con un aura que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Sus ojos oscuros y penetrantes atravesaban a cada persona. Y su voz, cargada con un acento extranjero, dejaba claro que estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Yo, Rosario, estaba ahí para cumplir con mi turno, sin imaginar que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces cuando escuché esas palabras en un idioma que no entendía, pero cuyos tonos y desprecio me atravesaron el alma como un golpe invisible. Animal, me llamaba el jeque en árabe, seguro de que nadie entendería o pondría atención. Pero yo entendí, y ese insulto me desgarró. Durante años había ocultado la rabia y el dolor debajo de una fachada tranquila. Pero en ese momento sentí una tormenta que me arrastraba hacia adelante. No solo fue la humillación del insulto, sino la traición oculta en cada mirada que evitaba sostener la mía. ¿Cómo podía aquel hombre, ajeno a mi historia, desconocer que había sacrificado todo por mi familia? Que aquella mujer aparentemente simple había sido profesora universitaria, dedicando su vida a enseñar y luchar por un futuro mejor. Todo parecía desvanecerse en un segundo. Y sin embargo, algo en mí comenzó a despertar. Un fuego lento y profundo que me empujó a no dejarme aplastar. Mientras barría el pasillo tras aquella escena, las lágrimas se mezclaron con la suciedad que recogía. Pensé en mi hija Celia, en las noches sin dormir, en las palabras de aliento que le susurraba cuando creía que nadie nos escuchaba. Recordé a mi esposo perdido, a los momentos en que creímos que todo estaría bien. Y supe que no podía permitir que ese momento definiera mi historia. Debía levantarte, aunque el mundo tratara de derribarme. Rosario. Escuché una voz detrás de mí. Era Marta, la encargada de limpieza, una mujer mayor con años de experiencia y sabiduría que pocos valoraban. No estás sola, nadie te merece. Pero tú sí mereces más. Sus palabras eran un bálsamo. Y al mirar sus ojos llenos de comprensión, entendí que esa lucha no era solo mía, sino de muchas mujeres como yo, que día a día enfrentaban sus demonios en silencio. Mientras la jornada avanzaba, la sombra de Ahmed parecía seguir cada uno de mis pasos. Observé cómo los empleados se apartaban de su presencia, cómo Fernando se mostraba aún más rígido y distante. Y en medio de todo, mi decisión comenzaba a tomar forma. No iba a permitir que el desprecio y el prejuicio marcara mi destino. Este era solo el comienzo. La chispa que encendería una historia de resistencia, dignidad y transformación. Porque a veces, en los rincones más oscuros, nace la luz más brillante. Y yo estaba decidida a encontrarla. Aunque para ello tuviera que enfrentarme no solo a los demás, sino también a mis propios miedos y cicatrices. Desde que Ahmed al-Rashid puso un pie en el hotel, todo cambió. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Como si cada sombra se alargara y cada suspiro escondiera una tensión insoportable. Él no era un huésped cualquiera. Su presencia imponía una especie de poder absoluto y despiadado que nadie se atrevía a cuestionar. Recuerdo que cuando entró, su mirada atravesaba a la gente como una espada afilada. No buscaba amigos, ni siquiera muestras de respeto. Exigía sumisión. Caminaba con paso firme, envuelto en la blancura inmaculada de su túnica, con sus guardaespaldas que parecían sombras, siempre atentos y dispuestos a eliminar cualquier inconveniente. Para él, el emperador era solo un lugar donde detenerse. Un escalón más en su reino global de riquezas y poder. En el lobby, la atmósfera era de una servidumbre casi ritual. Los empleados se movían como piezas en un tablero, cada uno esforzándose por mostrarse digno de su atención. Fernando se deslizó a su lado con una sonrisa calculada, demasiado consciente de la ocasión. Su manejo del protocolo era impecable. Pero en sus ojos había miedo. Miedo a decepcionar al hombre que podía comprar y vender el hotel una y mil veces. Y ahí estaba yo, perdida entre el brillo de los mármoles, apenas visible bajo mi uniforme azul. Como cada día,
Mi cuerpo cumplía con los movimientos aprendidos. Pasar el plumero. Recoger el polvo. Mientras mi mente intentaba no romperse en pedazos. Pero ese día no fue como los demás. Porque de repente, escuché palabras que rompieron el velo de indiferencia que me había cubierto tanto tiempo. Palabras que, aunque pronunciadas en un idioma extranjero, llegaron claras y punzantes en mi alma. Estos mexicanos son como monos. Se inclinan y sonríen sin entender nada. Escuché decir a Ahmed en voz baja. Pero cada sílaba resonaba con la crueldad de 1000 dagas. Mi mano se quedó paralizada sobre el plumero. Todo dentro de mí se congeló. No había idioma que pudiera ocultar aquella humillación ni ninguna coraza que me protegiera de la herida abierta. Nunca antes me habían llamado así. Con tanta naturalidad, con esa confianza arrogante que supone que nadie podrá responder. Más allá del desprecio, lo que más me dolió fue la indiferencia del mundo que me rodeaba. Nadie, absolutamente nadie, parecía escucharla, comprenderla ni sentirla. Fernando, fiel a su papel, seguía sonriendo y asintiendo, creyendo que el jeque elogiaba la preparación del hotel, sin captar ni una pizca del veneno escondido en sus palabras. Esa mezcla de rabia, tristeza y traición, se fue acumulando en mi pecho, quemando cada rincón de mi ser. Durante años, había aceptado la invisibilidad, había tragado insultos y humillaciones porque simplemente necesitaba mantener a mi hija. A mi familia, años donde había renunciado a mis sueños, a mi voz, para sobrevivir, pero ahora, algo se rompió. En ese momento, sentí que ya no podía seguir fingiendo que aquel trato era normal. Que esa vida era la única opción. La rabia se transformó en una chispa imposible de apagar. Una llama que ardía con la fuerza de todas las mujeres y hombres que como yo habían sido relegados y pisoteados. Durante el resto del día, mientras limpiaba sin cesar el lobby, cada gesto, cada palabra del jeque, resonaba en mi mente como una sinfonía amarga. Sentía el peso de aquella bajada de categoría que mi país, mi cultura y yo estábamos recibiendo, pero también un profundo deseo de desafiarla. Un impulso primitivo que me decía que debía alzar la voz. Marta, la encargada de limpieza con sus canas plateadas y mirada llena de experiencia, me encontró en una pausa y me tomó de la mano sin decir palabra. Su incomunicación silenciosa fue más alentadora que 1000 discursos. Había visto ese fuego en mí. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. Clara, la camarera joven, cercana y observadora, se acercó tímidamente y me preguntó con voz quebrada. ¿Y tú qué vas a hacer con todo esto? Rosario, sus ojos reflejaban miedo y esperanza. Un espejo de lo que yo misma sentía. No suelo compartir mis pensamientos, pero aquella noche, al volver a casa, las palabras del jeque siguieron martillando en mis oídos. Recordé mis años como profesora universitaria, mis conferencias, mis estudios de lenguas extranjeras, y el esfuerzo titánico por salir adelante tras la muerte de Miguel, mi esposo. La deuda, la enfermedad de Celia, las noches en vela, todo parecía demasiado para un solo ser humano. Pero entendí que no podía dejar que aquella humillación definiera quién era. No podría permitírmelo. Había llegado el momento de recuperar mi dignidad y reclamar mi voz. Por mí, por mi hija, y por todas las personas invisibles que, como yo, caminan con el corazón pesado, pero la alma llena de sueños. Esta noche, el Hotel Emperador no solo guarda secretos de poder y riqueza, sino también la promesa de una revolución silenciosa, una que comienza con una mujer común dispuesta a enfrentarlo todo. El momento decisivo llegó inesperadamente, como un relámpago que cruza un cielo oscuro y cambia el paisaje para siempre. Durante años, había escondido mi voz tras un silencio impuesto por el miedo, la humillación y la necesidad de sobrevivir. Pero esa tarde, algo dentro de mí despertó con una fuerza que no podía ignorar.
No podía seguir siendo la sombra invisible que limpiaba los pasillos mientras escuchaba insultos y desprecio. Cuando Ahmed bajó del ascensor privado, su mirada fría y calculadora se posó en mí con una distancia arrogante. Y sin saber por qué, sin planearlo, di un paso adelante. Dejé el plumero sobre la mesa y enfrenté sus ojos. No como una empleada, sino como una mujer que llevaba en su alma una historia digna de respeto. En ese instante, pronuncié en perfecto árabe clásico las palabras que marcarían un antes y un después. La habitación se congeló, el tiempo pareció detenerse. Para Ahmed, acostumbrado a que nadie lo desafiara, la sorpresa fue tan intensa que su copa de cristal cayó y se hizo pedazos contra el mármol. Él balbuceaba, incrédulo. ¿Qué dijiste? La voz temblorosa no podía ocultar el choque que había sentido al descubrir que aquella mujer sencilla era mucho más que lo que aparentaba. Yo, Rosario, profesora universitaria con doctorado en estudios islámicos. Dominaba ese idioma como nadie en su imperio esperaba. En ese instante no solo rompí el silencio impuesto, sino que puse en jaque sus prejuicios y la estructura de poder que tanto amaba. La sonrisa arrogante dio paso a la confusión y luego al miedo. Un miedo que nunca pensé ver en un hombre como él. Sabía que había visto en mí más de lo que quería enfrentar. Fernando, el gerente, estaba paralizado, incapaz de comprender que durante años había menospreciado a alguien con una educación y dignidad que él jamás poseyó. Lo vi buscar excusas, mirar a todos lados, como si su mundo construido sobre arrogancia y control se derrumbara pieza por pieza. Pero no era solo una victoria personal, era el reflejo de todas las mujeres y hombres que, como yo, han sido forzados a ocultar su verdadero valor bajo capas de sufrimiento y silencio. Mis compañeros de trabajo, Marta y Clara, escuchaban atentos, orgullosos sin atreverse a decir palabra, pero en sus ojos brillaba la esperanza de un cambio. Ese día, en medio de la suite presidencial, donde el poder y el dinero parecían la única ley, cambié el rumbo de la historia. Porque la verdadera fuerza no reside en la riqueza, sino en la dignidad con la que nos levantamos cuando el mundo nos quiere caer. Mientras Ahmed trataba de recomponerse, intentaba entender cómo alguien que él había considerado insignificante podía hacerle ver su propia ignorancia y prejuicio. Y yo, con voz firme, le dije que no había trabajos indignos, solo personas que trabajan con honor y aquellas que no lo hacen. Su mirada ya no estaba llena de desprecio, sino de respeto cauteloso y una curiosidad nueva, como si acabara de encontrar un espejo que no esperaba. Y en ese cambio, sabía que algo se estaba rompiendo, no solo en él, sino también en aquel lugar que había sido prisión para tantos. Al salir de la suite, sentí el peso de lo que había hecho, pero también la ligereza de haber tomado el primer paso hacia mi emancipación. En el silencio del pasillo, Marta me susurró: «Has encendido una llama que no se apagará fácilmente». Y así, entre el murmullo de los empleados y la sombra de un hombre que empezaba a cuestionarse, se abrió un camino incierto pero lleno de promesas. Esta fue la primera batalla ganada, pero no la última, porque la lucha por la dignidad nunca termina, sino que se fortalece con cada paso que damos, con cada palabra que pronunciamos. Después de aquel encuentro que rompió las barreras del silencio, la vida en el Hotel Emperador comenzó a cambiar, aunque lentamente, como la marea que poco a poco consigue arrastrar una piedra antes inmóvil. No fue un cambio inmediato ni espectacular, sino un sutil despertar que se fue propagando como un eco, ya imposible de detener. Ahmed al-Rashid, aquel hombre imponente que parecía invencible y dueño del mundo, empezó a mirar con otros ojos, aquellos mismos ojos que antes solo reflejaban desprecio y arrogancia. Ahora mostraban una mezcla inesperada de respeto, curiosidad e incertidumbre. Lo vi enfrentarse a sus propios prejuicios, esa coraza de poder que por años le había protegido, pero que comenzaba a resquebrajarse.
Por mi parte, sentir el peso de esta transformación me llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Porque aunque la llama de mi dignidad había encendido un fuego nuevo, sabía que también atraería la atención no siempre amable de aquellos que prefieren mantener el orden establecido. Fernando, con su expresión ahora menos arrogante y más calculadora, parecía estar en una batalla interna consigo mismo. Cada vez que me cruzaba en el pasillo, una tensión invisible se hacía palpable, como dos fuerzas opuestas en una danza delicada. Marta, mi amiga y confidente, notaba en mí cambios que quizás yo misma no terminaba de comprender. Rosario, me dijo una tarde mientras compartíamos una taza de té en el cuarto de limpieza. Esto que has hecho va más allá de una simple confrontación. Estás liderando algo que puede cambiar las cosas para todos nosotros. Sus palabras, suaves pero firmes, eran un bálsamo que calmaba mis dudas y alimentaba mi determinación. Clara, la joven camarera, empezó a mirarme con admiración. Nunca pensé que alguien como yo podría tener la fuerza que tú tienes. Confesó con una sonrisa tímida. Esa conexión sencilla pero profunda fue un recordatorio constante de que no estábamos solas en esta lucha. Que cada pequeña victoria individual podía hacer temblar las bases de la injusticia. Ahmed, por su parte, tomó una decisión sorprendente. Me invitó a ser su consultora cultural y traductora personal durante su estancia en México. Aquella propuesta no solo era un reconocimiento inesperado de mi valor y conocimientos, sino también una oportunidad para influir desde dentro, para abrir ventanas donde antes solo había muros. Las noticias de este cambio corrieron como la pólvora entre los empleados. En pequeños grupos, en susurros cargados de emoción y esperanza, comentaban cómo la Rosario de limpieza se había revelado como una doctora. Y ahora trabajaba para el huésped más importante del hotel. Mara Elena, la veterana, decía con una mezcla de orgullo y cautela. Nunca había visto algo así en estos 30 años de servicio. Esto es solo el principio. Entretanto, mi relación con Ahmed se fue profundizando más allá del rol profesional. En sus momentos de vulnerabilidad, compartía conmigo historias de su infancia. De las presiones asfixiantes de una dinastía poderosa. De los prejuicios que también había heredado y que ahora quería superar. Yo, a su vez, abría mi alma, hablando de mis miedos, mis sacrificios y la lucha diaria por mantener a mi familia unida. Las cenas en la suite presidencial dejaron de ser un rito frío y distante. Con cada plato típico mexicano que Ahmed descubría con curiosidad, nuestra conversación se hacía más humana, más sincera. Él me confesaba que nunca había conocido a alguien que lo mirara sin miedo ni servilismo. Y que esa mirada le enseñaba a cuestionar todo lo que había creído. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las miradas escépticas de algunos, las habladurías en los pasillos, los ensayos silenciosos de aquellos que temían perder su lugar. Todo ello formaba un caldo de cultivo de tensiones que no podía ignorar. Pero la fuerza que encontré en esa aceptación mutua se convirtió en el motor que me impulsaba a seguir adelante. Este cambio no solo afectaba a dos individuos poderosos, sino que impregnaba cada rincón del hotel, cada corazón de sus empleados. La esperanza, antes débil y temblorosa, renacía con cada gesto de respeto, con cada sonrisa compartida después de años de desgana y miedo. Y así, bajo la superficie de ese imponente hotel, una revolución silenciosa comenzaba a tomar forma. Una revolución de dignidad, de reconocimiento y de humanidad. Porque cuando dos personas se ven realmente, sin máscaras ni prejuicios, pueden transformar no solo sus vidas, sino también las de todos aquellos que los rodean. Las palabras habían quedado suspendidas en el aire, pesadas, como si cada una fuera una carga que nadie se atrevía a soltar. La suite presidencial del Hotel Emperador parecía una arena donde algo más que una conversación ordinaria estaba a punto de suceder. Allí,
Bajo la mirada intensa de Ahmed y la firmeza serena mía. La lucha entre el orgullo, la vulnerabilidad, el resentimiento y la esperanza alcanzaba su punto más alto. Ahmed, por primera vez lejos de la armadura de poder que siempre lo había protegido, confesó con voz temblorosa un secreto que ocultaba bajo capas de orgullo. Llegué aquí con la intención de demostrarle a todos que los latinoamericanos eran débiles, manipulables, inferiores, pero tú me has mostrado un espejo que no me gusta, un reflejo de lo que realmente soy. Sus palabras me impactaron profundamente, no solo por la honestidad inesperada, sino porque detrás de ese rostro arrogante, había un hombre atrapado por sus propios prejuicios y dolores no resueltos. El único inferior en esta historia. Le respondí con suavidad, no es por tu origen o lengua, sino por tu miedo a ver más allá de tus prejuicios. Fernando, quien había presenciado esta escena con mirada incrédula y conflictuada, pudo ver cómo sus propios juicios habían estado cegados por su ambición y su miedo a perder el control. Incluso Marta y Clara, al otro lado de la puerta, escuchaban con atención, sintiendo la gravedad de un momento que era más que un enfrentamiento. Era una oportunidad para sanar. La conversación se deslizó hacia lo personal. Ahmed habló de la infinidad de personas que había tratado con desprecio, sin pensar que detrás de cada una podía haber una historia digna de respeto. He sido un hombre ciego por prejuicios, confesó, pero tú me has enseñado que la verdadera clase no está en el dinero ni en la posición social, sino en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores. Mis palabras se volvieron guía y consuelo. Le hablé con acento agudo de las heridas que llevaba, de las noches sin dormir, de la lucha por mantener la dignidad en medio de humillaciones constantes. Le conté de mi abuela, una mujer sencilla pero sabia, que me enseñó que somos mucho más que nuestro trabajo, nuestra ropa o lo que otros piensen de nosotros. Lo que importa, le dije, es lo que llevamos en el corazón y en la mente. Y eso nadie puede arrebatárnoslo. Ahmed escuchaba, transformado poco a poco, mientras la tensión se disipaba y daba paso a una comprensión mutua inesperada. La fría distancia que nos había separado durante tanto tiempo se convertía en un puente construido con palabras, emociones y verdad, en un gesto que parecía digno del hombre que comenzaba a ser. Ahmed me propuso trabajar juntos, no solo como jefe y empleada, sino como compañeros en un aprendizaje mutuo que cambiaría no solo nuestras vidas, sino también el entorno que nos rodeaba. Quiero aprender a verte como tú me ves a mí, dijo con una mezcla de humildad y respeto. Durante los días siguientes, el hotel se llenó de una energía nueva, una revolución silenciosa de miradas que ya no evitaban encontrarse, de gestos de apoyo que comenzaron a romper las cadenas invisibles del miedo. Fernando, aunque todavía atrapado en sus dudas, comenzó a mostrar señales de cambio, mientras Marta y Clara participaban con renovado espíritu de esperanza y valentía. Esa noche, cuando la luz se apagó y el silencio tomó el lugar, me senté junto a Celia, mi hija, y le conté lo que había pasado. Sus ojos brillaban con orgullo y temor, sabiendo que el camino hacia la justicia y la dignidad puede ser largo, pero también lleno de luz. ¿Y ahora, mamá, qué viene?, preguntó. La lucha continúa, respondí, pero esta vez, no estoy sola, y tú tampoco. La luz del amanecer encontró al Hotel Emperador transformado, no en su estructura física. Esos muros de mármol y cristal seguían siendo los mismos, sino en el alma que vibraba dentro de sus pasillos y habitaciones. El brillo de aquel día no solo reflejaba el sol, sino la esperanza que había nacido entre sombras y silencios durante meses de lucha y confrontación. Yo, Rosario García, ya no era aquella sombra que limpiaba sin voz ni rostro. Había aprendido a mirar de frente, a hablar con el corazón abierto y la dignidad intacta. Aquel baño de luz no solo iluminaba mi caminar, sino que también tocaba a aquellos que, durante tanto tiempo,
Habían vivido en la penumbra del miedo y la resignación. El cambio empezó en los gestos más simples. Una sonrisa compartida. Una palabra amable en los pasillos. El respeto genuino que ahora se mostraba sin máscaras. Marta, siempre fiel y sabia, me acompañaba con palabras de aliento y sueños compartidos. Esto es solo el comienzo. Hija, dijo con una mirada profunda. Una luz así no se apaga. Clara crecía con fuerza día a día, tomando inspiración de la lucha que habíamos protagonizado. Su mirada ya no escondía el temor, sino una determinación que hablaba de futuros posibles y grandes promesas por cumplir. Entre nosotras, una red invisible de solidaridad y valentía estaba tejiéndose, unida por la creencia de que ninguna voz merece ser silenciada. Ahmed también cambiaba. En sus ojos ya no veía al hombre de poder y arrogancia, sino a alguien más vulnerable, alguien que había descubierto, en el reflejo de mis palabras y sueños, la humanidad que se le había escapado entre los dedos por demasiado tiempo. Aquella fragilidad que mostró me hizo comprender que todos somos imperfectos, y que la verdadera fuerza yace en aceptar esa imperfección y crecer a partir de ella. Incluso Fernando, tan rígido y frío, comenzó a mostrar atisbos de arrepentimiento y humildad. Ya no era simplemente el gerente implacable, sino un hombre atravesado por la verdad que nunca quiso enfrentar, y que ahora debía aprender a reconciliarse. Pero el verdadero cambio iba mucho más allá de las personas individuales. Se extendió como un río que limaba las piedras más duras, tocando la cultura entera del hotel, impregnándola de un nuevo espíritu, porque esta historia no era solo sobre mí, o sobre un jeque millonario, o un gerente arrogante. Era sobre todos nosotros, sobre la capacidad de resignificar el pasado, de reconstruir puentes y derribar muros. En aquellas noches silenciosas, mientras me sentaba a escribir cartas para mi hija Celia, sentía que cierto peso había sido levantado de mis hombros. La lucha había sido dura, las heridas profundas, pero mi voz era ahora un faro, un testimonio vivo de que la dignidad humana no tiene precio ni condición. Una noche, Celia me preguntó, «Mamá, ¿crees que realmente podemos cambiar las cosas?» La miré a los ojos, con el alma desnuda, y respondí, «No es solo creer, es actuar, es resistir y avanzar, uno a uno, con la verdad como nuestra guía. Y tú, mi niña, eres parte de esa esperanza. Este no es un final, sino un nuevo comienzo, un comienzo donde los sueños, las dignidades y las voces atropelladas encuentran espacio para florecer, donde la historia continúa, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión que tomamos cada día. Porque, al final, la verdadera revolución no se hace con dinero ni con poder, sino con el amor y la valentía de quienes se atreven a ser ellos mismos. Sin miedo, sin disculpas. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Cada minuto que pasáis aquí es un apoyo inmenso para nosotros y es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para todos vosotros. Si te ha gustado la historia, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu opinión es muy importante para nosotros. Así que por favor, déjanos un comentario con tus pensamientos, sugerencias o qué te gustaría ver en el futuro. Juntos podemos hacer que este canal crezca y mejore cada día más. Gracias de nuevo por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.